Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual es un story time que una amiga muy cercana me dijo que hiciera. Me dijo que realizara un story time que hiciera acerca de algo que me hubiera marcado para siempre. Algo que hubiera hecho un antes y un después. Y se lo voy a contar. Y es el día en que me acusaron de ladrón. Pero, antes de comenzar, quiero decirles que si te suscribes al canal, ¿sabes qué te va a ocurrir? Si tú te suscribes al canal, si eres mujer y si eres hombre, son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si eres mujer, si te suscribes al canal te van a salir ¡boom! Mucho dinero y te va a salir ¡boom! Un novio que te quiera. Y si eres hombre, te va a caer mucho dinero y vas a ser muy exitoso en la vida. Si tú quieres que te salga boom, mucho dinero y boom, un hombre que te quiera, suscríbete. Y si quieres tener mucho dinero, suscríbete y ya verás que todo eso se cumple. Yo no soy un charlatán. Sin más que decir, comencemos. Ajá. Bueno, gente, comienza así. Bueno, resulta que un día me acusaron de ladrón, pero fue algo muy extraño. Bueno, no digamos que extraño, fue algo más bien más doloroso o no doloroso. Fue algo difícil, digámoslo así. Y es que... Ay, es que me cuesta decirlo. Porque es que el que me acusó de ladrón, aunque ustedes no lo crean, fue mi papá biológico. Sí, ese ser me acusó de ladrón. A mí. Y o sea, que te acusen de ladrón una persona en la calle o otra persona, aunque tú tengas la conciencia limpia y sabes que no hiciste nada, duele menos a que te lo diga tu familia. Duele menos a que te lo diga tu propio padre. Bueno, la cosa es que pasó así. Resulta que la verdad es que yo no entiendo muy bien esa cosa, esa cuestión, porque según se me acusa, o se me acusaba, porque eso fue cuando yo tenía alrededor de 10, 11 años, más o menos. Bueno, resulta que se me acusa de robarle una cadena a mi papá. Ese ser me acusó a mí de ladrón, porque según se le había perdido una cadena de oro y que yo no sé qué. Bueno. Resulta que yo tengo, aparte de mis dos hermanos que viven conmigo, yo tengo 3 hermanos más. Una niña, no, perdón, 2 niñas y un niño. Y aparte tengo otro. Bueno, resulta que yo cuando era pequeño me gustaba mucho estar en casa de mi abuela, porque mi papá biológico vivía con su esposa y sus hijos, mis hermanos, en casa de mi abuela paterna. Obviamente no van a vivir en casa de mi abuela materna. Y bueno, ellos vivían ahí y a mí me encantaba estar ahí porque, o sea, yo podía jugar y eso me entretenía. Jugaba más que con mis hermanos de ahorita. Resulta que un día yo voy, porque yo normalmente me quedaba los fines de semana. La mayor parte del tiempo me quedaba los fines de semana. Bueno, resulta que casualmente ese fin de semana que yo me quedé, faltaba un día para yo irme. O ocurrió el día en que me venía, o el día en que me iba. Creo que fue el día en que me iba, que era un domingo. Que yo me despierto y salgo a la sala, estoy comiendo, termino de comer y al mediodía yo tenía pensado irme. Porque
me iba a ir a donde trabajaba mi abuela y mi abuelo. Que era como a decirle, mi abuela paterna vivía aquí y tú dabas la vuelta y ya por ahí trabajaban mis abuelos. Resulta que yo cuando termino de comer, termino de hacer todo, escucho a mi papá pegando gritos y me llama, Ronnie, pero con voz de autoridad. Y yo como todo lo tomo de juego, yo, ¿sí? Y me dice que si yo no he visto la cadena de él. Y yo la verdad ni siquiera qué cadena era. Sé qué cadena me estaba hablando. Y me dice que le dijera dónde estaba la cadena. Y yo le dije, ¿cuál cadena si yo no sé qué cadena me estás hablando? Entonces viene y me dice que si yo no le decía dónde estaba la cadena me iba a pegar. Y ahí yo le dije, yo no sé dónde está tu cadena. Y bueno, entonces en fin, se puso a pegarme gritos ahí, a decirme un poco de cosas, que obviamente no las puedo repetir. Me censuran el video. Me empezó a decir un poco de cosas y yo ya estaba llorando. Y me voy y me siento en una silla. Gracias a Dios ese día estaba mi abuela ahí. Y mi abuela me pregunta y pregunta qué es lo que estaba pasando. Entonces yo le digo que es que me están acusando de que yo me había agarrado la cadena. Entonces mi papá sale del cuarto y le dice a mi abuela que yo me había llevado la cadena. ¿Qué les parece? Yo me voy a llevar una cadena y no sé dónde conchales me la iba a llevar. Resulta que entonces el señor llega y dice que la cadena, que quiero que aparezca la cadena, porque si no aparece la cadena yo le voy a decir a tu mamá, voy a ir para allá y le voy a decir que tú me robaste la cadena. Y yo, vaya, no, si yo no me robé nada, si quiere vas y le dices, total, que te vas a meter en problemas después con mi mamá, vas a ser tú. Eso no lo dije, eso lo pensé, eso no lo dije en ese momento, pero lo pensé, gente, lo pensé. Yo no soy tan falta de respeto para hablarle así a mi papá, por muy mal que me esté diciendo las cosas. Bueno, lo pensé. Lo único que le dije, vaya. Y entonces él me estaba diciendo que le dijera que dónde está la cadena, que si no le decía dónde está la cadena me iba a pegar. Bueno, resulta que mis hermanitas están dormidas. Mis hermanitas con el alboroto que estaba pasando se despiertan. Y se despierta mi madrastra. Se despierta. Y salen del cuarto. Como mi madrastra a mí nunca me ha querido, y sí lo voy a decir, porque la verdad, la opinión de ella, lo que ella crea de mí o deje de creer de mí, la verdad no me importa. Lo siento, si lo estás viendo, no me importa. Y bueno, ella sale y entonces dice o insinúa que yo cargaba la piazo de porquería de cadena el día anterior y que yo estaba jugando con esa cadena. Ay, señora, ahí se prendió el problema porque yo no me iba a quedar callado. Entonces yo le dije que yo no había agarrado nada, que lo que la tenía era la hija de ella. Entonces ella estaba diciendo que ella no, las hijas no habían agarrado nada, que esto y que lo otro, que bla 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 bla. Entonces yo estoy como María Magdalena llorando en una silla, entonces tengo a mi madrastra allá, tengo a mi abuela por allá, tengo a mi papá al frente, todos pegándome gritos, todos contra mí. Y yo en llanto agarro y yo pegué 4 gritos y dije que yo en mi vida iba a volver para esa casa. Y yo dije, yo no vuelvo a venir para acá ni que me vuelvan a rogar. Entonces mi abuela me estaba hablando y me puse a gritarle a mi abuela después. Yo no sé qué me pasó ahí. Yo no sé qué se apoderó de mí, se me metieron los mil y un demonios. Pero yo empecé a gritarle a todo el mundo. Hice mal, porque uno no debe faltarle los respetos a las personas mayores, mucho menos si son de la familia. Pero es que entiéndanme, me estaban acusando de ladrón, algo que yo ni siquiera me había robado, algo que la verdad no me interesaba robarme, para nada. Y entonces
o sea, como que exploté en ese momento porque todos estaban contra mí. Entonces yo era un niño. Bueno, ni tan niño porque tenía como 10, 11 años, entonces, ajá, pero igualito. Entonces, yo después que dije todo eso y me puse a pelear con todo el mundo, agarré mi chachacha, agarré mis cosas, mi bolso, mi ropa, la metí ahí y cerré mi bolso y dije, y me largo. Y agarré y bajé las escaleras porque mi abuela vivía como en un segundo piso. Entonces agarré la puerta cuando salí, ¡tá! La tiré. Que gracias a Dios no se partieron los vidrios de la puerta porque ahí sí que es verdad que se iba a prender otro problema. Así que gracias a Dios no se partieron. Y yo iba llorando y yo iba secándome las lágrimas. Y yo iba así, secándome mis lágrimas. ¿Por qué? Ustedes se preguntan, pero ¿por qué si estabas llorando y estabas botando tu impotencia mediante el llanto? Porque si yo llegaba llorando donde mi abuela materna, sí va a aprender el problema. Porque yo para mi abuela materna soy el intocable yo. Ella me podrá matar palo. Que por cierto, mi abuela muy pocas veces me pegó. Sí me regañaba, pero muy pocas veces me pegó. Y yo era el intocable para mi abuela yo. Bueno, porque como le iba diciendo, porque si yo llegaba a donde mi abuela materna llorando, el problema que se iba a formar iba a ser grande. Entonces yo llego y voy así, y yo cálmate, cálmate, cálmate ya. Y llegué calmado. Sí llegué con los ojos rojos, hinchados los ojos rojos. Y entonces yo llego, saludo a mi abuelo y bendición a mi abuelo. Después a mi tía, bendición. Y mi tía llega y me pregunta que si estaba llorando. Y yo no. Es que me acabo de despertar. Y como era de mañana, eran como eso de las 9 de la mañana. Y era domingo. No me acabo de despertar. Me acabo de despertar. Claro. Y mi tía, bueno, ok. Voy para donde mi abuela y le digo bendición. Bendición, abuela. Pero, o sea, se me escuchaba la voz temblorosa como que... Entonces mi abuela me pregunta qué me había pasado. Entonces yo, nada. Pero me da risa la forma en como yo le hablaba. O sea, ahorita me da risa, pero en ese momento yo estaba muriendo. Pero ahorita me da risa la forma en porque me acuerdo clarito de ese día. Entonces, mi abuela me pregunta, ¿qué te pasa? ¿Algo te pasa? Dime qué te pasa. Entonces yo no quería hablar. Entonces mi abuela me dice, dime qué te pasa. Y ahí yo boté todo. Le eché el cuento completo, pero es que parecía la chilindrina porque eso era, que tú sabes que... Y estaba llorando. Bueno, después que le eché el cuento a mi abuela agarró y se acomodó sus zapatos. Y yo cuando vi eso, yo dije, ay Dios mío, ya mi abuela va a querer ir para donde mi abuela materna y va a matar a mi papá. Pero resulta que no. Porque en ese justo momento llamó a mi mamá. Mi abuela paterna le había dicho que yo me había ido molesto llorando de la casa, de ella. Como ella no sabía si yo me iba para mi casa o me iba para donde mi abuela, porque yo no le dije nada, yo me fui pegando gritos y lanzando puertas y lanzando cosas. Entonces llamó a mi mamá por si a las moscas. Entonces mi mamá me llama y yo cuando veo que en el teléfono de mi abuela dice, hija, yo, ay señor, yo quería llorar de nuevo porque yo era decía, ahora me van a entrar palo en la casa, ahora me van a pegar en la casa. Cuando atiende mi abuela, aló, ajá, sí, está aquí, ya te lo paso. Y me dice tu mamá, y yo no quiero hablar con mi mamá. Tu mamá atiéndele. Entonces agarro. Y cuando cuando dije aló, ay Dios mío, me echaron el regañón de mi vida por llamada. Te vienes para la casa. Y yo iba rezándole a todos mis santos, Señor, que no me peguen, por favor, Señor, que no me peguen, porque a mí no me importaba que me regañaran, pero que no me pegaran.
Entonces llego a la casa, ahora porque sí me eché la caminata, porque era más o menos como 1 kilómetro y yo me iba caminando. Pero cuando llego a la casa, mi mamá me está esperando en la puerta. Entonces me dice que me pasó y por qué me había ido de la casa de mi abuela. Y entonces ahí yo sí le eché el cuento porque a mí no me iban a regañar y me iban a matar palo por culpa de la gente aquella. Entonces yo le digo a mi mamá todo lo que había pasado. Me tomó como 10 minutos decirle porque ya me había desahogado. Entonces ya podía hablar normal. Entonces mi mamá me agarra y me dice, vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Para donde tu abuela? Para donde mi abuela paterna íbamos. Entonces yo no entiendo la lógica de mi mamá porque mi mamá me hizo irme de donde mi abuela, que es más o menos 1 kilómetro, para la casa. Para después decirme que ahora nos vamos de la casa otra vez para donde mi abuela. Para eso me fuera dejado allá y ella se va. Ganas de hacerme caminar, gente. Llegamos, mi mamá toca la puerta. Mi papá no estaba en ese momento. Y entonces mi mamá llega muy calmada. Me sorprende lo calmada que está mi mamá en ese momento. Subimos y se puso a hablar con mi abuela. Mi madrastra y mi mamá nunca se han llevado bien. Así que ellas se ignoraban. Mi madrastra estaba por allá, mi mamá estaba por allá, mis hermanas estaban por allá, todos estábamos separados. Bueno, mi abuela y mi mamá y yo estábamos hablando. Le estamos echando el cuento a mi mamá de todo lo que había pasado. Cuando escuchamos que la puerta así que clac, ya sabíamos que había llegado mi papá. Y entonces, Tercera Guerra Mundial, gente. Ahí eso empezaron a discutir. Ahí mi mamá explotó. Yo sabía que en cualquier momento mi mamá iba a explotar. Pero mi mamá... Ahí empezaron a discutir mi mamá y mi papá. Empezaron que por qué le dice eso al muchacho y mi papá, que por qué él se llevó mi cadena, que tú no tienes pruebas, que esto y que lo otro, que pim, pum, pam, pam, pam. Eso eran gritos y gritos. Y entonces hubo un momento en que mi madrastra como que insinuó algo y mi mamá le dice que tú cállate la boca, que tú aquí no pintas por ningún lado. Yo ahorita me acuerdo de eso y lo que me da risa, pero en ese momento yo estaba llorando. Entonces estaban discutiendo, entonces mi papá está discutiendo con mi mamá y yo estoy al lado de mi mamá y de repente mi papá se voltea y se refiere a mí, me empieza a pegar gritos y entonces mi mamá lo agarra así y lo voltea y es entre tú y yo, le dice mi mamá. Y entonces empezaron a discutir otra vez y entonces iban como que discutiendo, pero era una discusión de gritos, pero que todavía no hacía nada. Hasta que llegó mi papá y dice que no, que yo le dije que le iba a pegar y ay señor. Ay, mi mamá le dijo a Talmar que se iba a morir porque le dijo que él a mí no tenía derecho a pegarme. Y la gente no tiene derecho a pegarme porque yo no vivo con él. Ajá, es mi papá biológico, pero no me interesa. Entonces que él sí, porque yo soy su papá, que el otro y pim, pum, pam. Discutiendo, pegándose gritos. Bueno, les cuento. Después de que todo eso, mi mamá me agarra, nos vamos. Y entonces mi mamá también agarra la puerta y ¡pah! Tira la puerta, eso me da risa. Y bueno, tira la puerta. Y yo pensando que íbamos para donde mi abuela materna. Entonces no fuimos otra vez para la casa. ¿Qué les parece? La otra caminata. Nos pusimos a hablar. Y yo le dije a mi mamá y mi mamá también me dijo. Mi mamá me dijo que yo, mientras mi papá viviera ahí, yo no iba a ir para esa casa. Eso quería decir que más nunca iba a ir para la casa de mi abuela porque tenía como toda su vida viviendo ahí y no tenía como esperanza de que se mudara. Así que creo que más nunca iba a volver a ir para esa casa. Y así fue. Más nunca fui para esa casa. Después, como a los 3 días, el señor, mi papá biológico, yo siempre iba, la mayoría del tiempo siempre iba para donde trabajaban mis abuelos. Y está el señor en toda la vía, obstruyendo mi camino. Entonces cuando yo lo veo,
Yo lo que iba era dar la vuelta para irme por el otro lado. Ah, no, el señor decidió ponerse a hablar conmigo porque él quería arreglar las cosas y me pidió perdón. Y yo no sé si yo hice bien, yo no sé si yo hice mal, pero yo le dije a tal mal que se iba a morir. Yo le dije que él no quería saber más nada más nunca en su vida. Me fui para donde mi abuela materna. Y resulta que cuando venía de regreso ya no estaba, pero estaba mi abuela paterna. Y mi abuela paterna me echa el cuento. Y resulta que la cadena, después que yo me fui al otro día, a los 2 días o al otro día, mi abuela paterna, que estaba limpiando el patio, consiguió la cadenita en un montículo de tierra junto a los juguetes de mi hermana. Entonces eso quiere decir, gente, echando cabeza, que eran mis hermanas que estaban jugando con esa cadena. Y para que no las insultaran a ella y no las regañaran, bueno, me echaron la culpa a mí, ¿qué les parece? No digo yo, pues, me echaron la culpa a mí. Y como mi madrastra es tan buena madre y no quería que regañaran a sus pobres hijas, también me echó la culpa a mí. Entonces mi sermón me lo calé yo. Entonces mi abuela insultó a mi papá, insultó a mi madrastra y regañó a mis hermanas por lo que habían hecho. Está bien hecho porque me insultaron y yo lloré y me regañaron de todos lados. Y la caminata que dice gente, no, vale, está bien bueno que lo hubieran regañado y lo hubieran insultado. Bueno, resulta, gente, que yo pensaba que a mi papá se le había perdido una cadena de 50 quilates. Ah, no, era una cadena de fantasía lo que se le había perdido. ¿Ustedes no saben qué es una cadena de fantasía? Bueno, aquí, eso es una cadena de fantasía. Esa cadena no cuesta ni $5. Aquí en Perú, al cambio al sol, esa cadena no cuesta ni 20 soles. Y me estaban acusando de ladrón por una porquería que no cuesta real, no cuesta nada. Es que la gente... Entonces eso marcó mi vida para siempre porque, o sea, yo vi la cara como desde pequeño pasaban tantas cosas que yo no veía porque era pequeño. Pero en ese momento como que yo reaccioné y vi la clase de persona que era mi papá, la clase de persona que era mi madrastra. Y ahí yo vi quiénes son las personas que realmente están conmigo y quiénes son las personas que están contra mí. ¿Sí me dejo entender? Bueno, la verdad es que yo lloré por eso y hasta el sol de hoy le hablo a mi abuela paterna porque la verdad ella no tiene la culpa de nada, más bien ella me trataba de defender. Pero a mi papá yo no le hablo y a mi madrastra menos. Yo me la encuentro en la calle o me la encontraba en la calle. Y lo que hacía era ignorarla y si estaba al frente y me destruía el pase, lo que hacía era dar media vuelta y me iba. Mis hermanitas, sí yo diría que sí las saludaba. Y bueno, sí, gente, la verdad es que me han pasado unas cosas con la familia por parte de papá. Más que todo problemas con mi madrastra. Yo siempre he tenido problemas con mi madrastra porque nunca nos hemos llevado bien. Que si ustedes quieren que yo les cuente por qué ella y yo nos odiamos tanto y las cosas que ella me ha hecho, ustedes déjenmelo en los comentarios o escríbanme al privado diciéndome qué quieren que yo les cuente, porque es que son cosas tan fuertes, algunas, pero sí, son cosas muy interesantes que quisiera contarles en algún momento si ustedes quieren que yo les cuente. Y bueno, eso marcó mi vida, lo que les conté marcó mi vida. Mi vida nunca fue igual y eso es un acontecimiento que yo me acuerdo clarito y lo tengo aquí, me da vueltas todos los días. Y no sé, o sea, mi papá de mi parte ya está perdonado. Yo le perdono que él me haya acusado de ladrón y todo eso. Pero hasta ahí. No es que yo voy a ir corriendo como antes y yo lo voy a abrazar y le voy a decir papi te quiero y cosas así, no. Pero bueno. Bueno, gente. Este fue el video por el día de hoy. Si les gustó denle like. Suscríbanse para ser parte de esta hermosa familia. No olviden de seguirme en mis redes sociales como Alejo1711. Se la dejo ahí abajo en la descripción.
y nos vemos en el próximo video. Bye.